Bueno, ustedes habían visto en el teórico que los dos coxales, el izquierdo y el derecho, junto al sacro, conformaban el miembro inferior, la cintura pélvica. Entonces, el coxal es un hueso plano que, mira, dejamos esta imagen también. Esta imagen es una vista anterior del coxal. Por eso, el pubis, vamos a encontrarlo más anterior, inferior anterior, el isquion posterior e inferior, y hacia superior el ilion. Esta unión de estos tres huesos que están fusionados forman el coxal. Entonces, vamos a ir describiendo los accidentes óseos que encontramos en cada borde. Tenemos, voy a marcar así, los límites. Sería, este es el borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. Esta es la cara medial y después vamos a buscar una cara lateral. Entonces, ¿qué accidentes óseos podemos encontrar nosotros en el borde anterior, por ejemplo? Si alguien recuerda de lo que haya notado. ¿Qué zona era el borde anterior? Borde anterior. Nosotros, mira, comenzamos así. Tenemos acá, tocamos así la cintura, los dos. Estos son las crestas ilíacas. Es esta parte de acá. Esto. Crestas ilíacas, y después, si seguimos hacia anterior, esta puntita que sobresale son las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, borde anterior. El primer accidente óseo que tengo yendo desde arriba hacia abajo, espina ilíaca anterosuperior. Después, ¿qué más tienen? ¿Qué más encontraron? La escotadura innominada. Sí, perfecto. ¿Qué es esto de acá? Escotadura innominada o también escotadura sin nombre. Bien. Escotadura del psoas ilíaco. Bien, ¿qué es esta de acá? Perfecto. Esa escotadura, lo que nos interesa saber a nosotros es que por ahí va a pasar el psoas ilíaco. ¿Qué más? La espina ilíaca anterior inferior. Acá, bien, perfecto. Cresta pectínea. Sí, es esta de acá, cresta pectínea. La eminencia pectínea. Sí, bueno, acá. Espina de pubis, tengo anotado. Bien, espina del pubis, bueno, está acá. Perfecto. Entonces, todos esos accidentes óseos que nombró el compañero, los encontramos en el borde anterior del coxal. Después, en el borde posterior, ¿qué accidentes óseos podemos encontrar yendo desde... Me faltó decir qué. Entonces, los límites del borde anterior van desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Y ahora los límites del borde posterior van desde la espina ilíaca posterosuperior hasta la tuberosidad isquiática. Y ahora nombramos todo lo que se encuentra ahí adentro. Entonces, primero, espina ilíaca posterosuperior. Acá. ¿Qué más? Espina ilíaca posterior inferior. Bien. La escotadura asiática mayor. Escotadura asiática mayor. También podemos encontrar entre ambas espinas la escotadura innominada. Es más chiquita en este caso.
¿Qué más? La espina ciática, Espina ciática o espina isquiática, se puede llamar de las dos maneras. la escotadura ciática menor, ¿Sí? Acá. Y va a finalizar en la tuberosidad isquiática. Y ahora vamos a describir los accidentes óseos que podemos encontrar en el borde superior. la cresta ilíaca, Perfecto. Solamente encontramos la cresta ilíaca. Eso es como accidente óseo. Después uno puede agregar y decir bueno, que la cresta ilíaca tiene forma roma y que posee 3 labios, que ahí es donde se insertan algunos músculos. ¿Qué músculos podemos dar como ejemplo que se inserten ahí? el psoas ilíaco, El psoas ilíaco se va a insertar acá, en la fosa ilíaca, en la cresta ilíaca. Miren, a ver, cresta ilíaca, Cuadrado la tenemos lumbar. acá, a los costados. Y nosotros ya vemos todos los músculos que están en esta zona del tronco. ¿Cuáles recordamos que están acá? Como unas Los fajas. oblicuos no estaban ahí. Sí, y los oblicuos se insertan acá en las crestas ilíacas. Entonces, podemos nombrar oblicuo interno, oblicuo externo, transverso del abdomen, y yendo hacia posterior, podemos nombrar dorsal ancho, cuadrado lumbar, tanto el dorsal ancho como el cuadrado lumbar se insertan acá, en la parte más. ¿Se acuerdan cuando decíamos tercio posterior de la cresta ilíaca? Bueno, dividimos la cresta ilíaca en 3 partes, entonces el tercio posterior se inserta el cuadrado lumbar, el dorsal ancho. Y después, en el borde inferior, ¿qué accidentes óseos podemos encontrar? El ángulo del pubis. Sí, el ángulo del pubis. ¿Qué más? Carilla pubiana. Sí, la que tenemos, la carilla, donde va a articular con el otro pubis, esto que es esa articulación que es anterior, carilla del pubis o sínfisis del pubis, o como dice acá, faceta del pubis. Entonces, ángulo del pubis, sínfisis del pubis, y también tiene ramas. Esta rama es la rama vertical del pubis, y esta es la rama inferior del pubis. ¿qué sería la rama isquiopubiana? Isquiopubiana es esta, porque acá está el isquion, acá está el límite. Sería así, más o menos. Toda esta parte es el pubis, y toda esta parte es el isquion, y la parte superior es el ilion. Entonces acá, vamos a verlo en otra imagen. Acá, mira, acá justo se ve. Entonces, esto que es anterior es el pubis, esta sería la rama superior o rama vertical del pubis, y esta va a ser la rama inferior del pubis. Este es el cuerpo del isquion con su rama, que es una rama horizontal.
Bien. Entonces, ya describimos los 4 bordes que posee. También indicamos los límites entre cada borde. Por ejemplo, el límite entre el borde anterior y el borde superior es la espina ilíaca anterosuperior. El límite entre el borde superior y el borde posterior es la espina ilíaca posterosuperior. Entre el borde posterior y el borde inferior es la tuberosidad isquiática, y entre el borde anterior y el borde inferior es la espina del pubis. Y ahora vamos a describir la cara lateral. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué accidentes óseos? Si alguien quiere usar el lapicito y marcar, viene bien. Vamos a tener la fosa ilíaca, esta cara lateral, cara medial, y este hueso posee, es como que los coxales están torcidos, sería sobre su eje, ¿no? Entonces termina dando que esta fosa ilíaca, en su parte central, es cóncava. Y yendo hacia anterior, es convexa. Y yendo hacia posterior, también convexa, ¿sí? Ahí sería, más o menos. ¿Ven que? Bueno, no sé. Ahí. ¿Ven que hacia los extremos es convexo y hacia el centro es cóncavo? Lo mismo sucede con el ilíaco. Esta parte de acá, del centro, es cóncavo y yendo hacia anterior. Y hacia posterior es convexo. Bueno, encontramos. Tenemos la línea arqueada. Esto acá, línea arqueada. Que me va a dividir en una parte superior y una parte inferior. La parte superior voy a encontrar la fosa ilíaca. Hacia posterior tengo la carilla auricular, que va a articular ¿con qué? Con el sacro. Bien, con el sacro, ¿no? Y después, o sea, hacia posterior de la línea arqueada tenemos la carilla auricular. Y hacia anterior de la línea arqueada tenemos la cresta pectínea, que va a finalizar en el tubérculo del pubis. Hacia inferior tengo acá el agujero obturador o foramen obturador. Este foramen en el hombre tiene forma oval y en la mujer tiene forma triangular. Tengo también alrededor todo el contorno del agujero obturador, que después van a ver que ahí se inserta la membrana obturatriz, también los músculos, obturador interno, externo. Y este agujero obturador está limitado por las ramas que habíamos dicho, las ramas del pubis y del isquion. A ver, este hueso que estamos viendo en una vista anterior, ¿qué sería medial y qué es lateral? ¿Qué estructura es medial y por qué me doy cuenta? Así ya vamos practicando para el examen, que así son preguntas guiadas. ¿Cómo es la pregunta, profe?
¿Qué accidentes óseos yo encuentro en la cara medial y en la cara lateral que me indiquen a mí que este hueso es izquierdo o derecho? ¿Qué parte de este hueso es medial o lateral? Por la vista en la que se ve el agujero obturador. No. Sí, el agujero obturador yo lo encuentro tanto en la cara medial como en la cara lateral. Pero, por ejemplo, yo acá veo la fosa ilíaca. La Fosa fosa ilíaca, el pubis, el pubis, que está hacia anterior, hacia interior, después hacia posterior está el isquio. bien. Vamos a escribir la cara lateral y ahora volvemos a esa pregunta. La cara lateral tenemos hacia superior el ilion, que esta es la cara glútea, y tenemos las líneas glúteas, esta es la línea glútea anterior y línea glútea posterior, que me dividen a esta cara glútea en tres partes, ¿no? Una hasta acá, otra y otra. Entonces, esta que es la más anterior, se va a insertar el glúteo menor. O sea, yo voy a decir que el glúteo menor se inserta por delante de la línea glútea anterior. Después, el glúteo mediano se inserta entre medio de las dos líneas glúteas, entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Y después, a ver, yo les digo, el glúteo mayor se inserta acá. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Dónde se inserta? En el borde posterior Sí, del coxal. sí, se inserta, tengo que dar alguna referencia a un accidente óseo, nombrar. Entonces puedo decir que el glúteo mayor se inserta por detrás de la línea glútea posterior. Entonces, glúteo menor, puedo poner así, no, al revés sería así. Glúteo menor, medio y glúteo mayor. Se entienden los piquitos, ¿no? Menor y este mayor. Después, yendo hacia abajo, tengo el acetábulo. ¿Que con qué va a articular? El Con la acetábulo. cabeza del fémur. Con la cabeza del fémur. Y en el acetábulo se distinguen dos partes. Una que es esta de acá, que es la ceja del acetábulo. Ceja del acetábulo, o también la pueden encontrar como carilla semilunar, que tiene forma cuadrilátera. Esta es la parte que va a, realmente, hace contacto con la cabeza del fémur. Y después tengo la fosa acetabular, más profundo, que es la parte que, si bien, o sea, está la cabeza del fémur, pero no contacta, realmente no articula. Entonces, esta es la fosa acetabular, y vemos que esta carilla semilunar está interrumpida en su parte inferior. Es como que yo tengo, es así, ¿no? El acetábulo. Y en la parte inferior, en vez de ser así, está interrumpido. Eso se llama escotadura acetabular. Entonces, no está escrito ahí, pero bueno, escotadura acetabular. Y este engrosamiento que vemos que contornea todo el acetábulo,
se llama ceja cotiloidea. Hace como, a este acetábulo le hace como un techito, sería como un borde más grueso. Ceja acetabular o también borde acetabular. Y después, yendo más hacia inferior, tenemos el agujero obturador, y nada más, porque después, bueno, tenemos las ramas del isquio y del pubis que van a delimitar el agujero obturador. Después uno puede agregar, voy a ir a otra imagen, acá. Yo puedo agregar que el acetábulo, ¿no?, tiene una dirección hacia dónde está ubicado, ¿no?, en la posición anatómica. Entonces, este acetábulo mira hacia anterior, hacia inferior, anterior, inferior y hacia lateral. Bueno, ahora que describimos nosotros todo este hueso, ¿no? Si ustedes en el examen les muestran esta imagen y se pregunta, indíqueme qué accidentes óseos yo puedo encontrar en la cara lateral o medial que me den cuenta de por qué cierta estructura es medial y por qué otra es lateral. A ver. Por la fosa ilíaca, la cadilla articular también. Sí, entonces yo puedo decir, bueno, como encuentro la fosa ilíaca de este lado, la fosa ilíaca se encuentra en la cara medial, entonces me doy cuenta que esta parte es la medial. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que yo tengo acá el acetábulo, entonces eso me va a indicar que esta parte es lateral. Bien. Bueno, ahora tenemos que indicar los ligamentos, los medios de unión que conforman la articulación entre el sacro y el ilion. ¿Qué tipo y género es la articulación entre el sacro y el ilion? ¿Qué anotaron ustedes? ¿Qué es angiartrosis, no? ¿Cómo? ¿Angiartrosis? No. Es una sinovial plana. Sí, no, Entre el sacro y el ilion es una sinovial plana. Aunque posee movimiento solamente en el momento del parto. Es una, pero bueno, es sinovial plana. Después, ¿qué ligamentos podemos encontrar? Tenemos, ya sabiendo, vamos al siguiente cuadro, ¿no? Que ustedes lo deben tener en la página 76, que ahí tenemos que ir indicando los medios de unión. Entonces, ya sabiendo que es una sinovial plana, diartrosis, artrodia.
vamos a poner cápsula articular como medio de unión. Y tenemos que nombrar los ligamentos. Uno de ellos es el ligamento sacroilíaco anterior. Y también voy a tener un sacroilíaco posterior. Profe, Sí. ¿en qué parte de la guía es esto? Estamos en la página 76, en donde dice medios de unión de las articulaciones estas que estamos viendo, la sacroilíaca, sínfisis púbica. Acá vemos una vista posterior. Tenemos los sacroilíacos interóseos y los sacroilíacos posteriores. Entonces ahora ya nombramos tres. Nombramos la cápsula articular, sacroilíaco posterior, sacroilíaco interóseo y sacroilíaco anterior. Y después también vamos a encontrar algunos ligamentos a distancia. Tenemos el sacroespinoso, el sacrotuberoso y el iliolumbar, que son dos, uno superior y otro inferior. Entonces estos ligamentos a distancia, sacroespinoso, iliolumbar superior e inferior y sacrotuberoso. Bueno, sigo bajando. Bien, ahora vamos a ir a la sínfisis del pubis. Acá vemos cómo están articulando ambos pubis. ¿Qué tipo y género es esta articulación? Como vemos acá en esta imagen, vemos que el coxal, los coxales articulan con el sacro hacia posterior, sacro y ambos coxales, que recién nombramos todos los medios de unión que tienen, nombramos también el tipo y el género, y ahora estamos nombrando esta articulación, cuando articulan los dos coxales pero por anterior, la articulación de la sínfisis del pubis. Bueno, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué nombraron acá? Una anquiartrosis, ¿no? Es una anquiartrosis, perfecto. Es una, sí. Es Una una sínfisis. cartilaginosa sínfisis. También puedes nombrarlo. Posee entre medio un disco interpúbico o fibrocartílago, el fibrocartílago interóseo, que va a hacer que estos dos huesos puedan articular mejor. Este disco va a tener la capacidad de aplastarse, ¿no? Entonces cuando tenemos ese disco entre medio de ambos pubis, según el momento lo requiera, se pueda aplastar el disco y articular mejor. Después vamos a encontrar ligamento superior y un ligamento inferior, como muestra acá, y también tiene un ligamento anterior y otro posterior. Entonces, ligamento superior del pubis, luego ligamento inferior del pubis, anterior y posterior. Bien, entonces nosotros recién nombramos, como mostré acá en esta imagen, nombramos cómo articula el sacro con el coxal en la parte posterior,
Sería, entonces, acá, ¿no? Yo tengo que mostrar, sería esta parte de acá, como articular. Nombramos el pubis acá, y ahora vamos a nombrar en las caderas, cómo articulan el coxal con el fémur. ¿Qué tipo de género es? Una diartrosis. Diartrosis, bien. Y el género creo era en artrosis. En artrosis. En artrosis, bien. Vamos a nombrar algunos accidentes óseos que encontramos en el fémur, y después continuamos con la articulación. Entonces, el fémur es un hueso largo, un hueso par, y tenemos en su extremidad proximal, vamos a encontrar la cabeza del fémur, que es 3/4 de esfera. Miren, acá tenemos el fémur. Extremidad superior, extremidad inferior. Vemos que posee una cara anterior, a ver si no se ve. Y después, esto es hacia posterior, posee una cara posteromedial y posterolateral. Y acá tenemos el borde posterior. Entonces, si este hueso lo tenemos que ubicar en el cuerpo, lo ubicaríamos, a ver ahí, así, ¿no? Con la cabeza del fémur hacia medial. Entonces, como muestra ahí la imagen, primero tenemos la cabeza del fémur, después le va a continuar el cuello del fémur, y después tenemos acá los trocánter, trocánter mayor y trocánter menor. Como muestra acá, ¿no? Cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor. Acá yo lo estoy viendo, estoy en la extremidad superior, pero una vista anterior. Entonces, entre trocánter mayor y trocánter menor, tenemos esto que es la línea intertrocanteria, que sería esto. Y después, si lo miro posterior, tengo acá la cresta intertrocanteria, que es esta de acá. Después, recién yo había nombrado que tenía el borde posterior. Este borde posterior, a ver, tenemos. El borde posterior es la línea áspera. Que si se ve que acá va, esta línea áspera se bifurca, se hace, una va hacia un cóndilo y la otra hacia el otro. Y hacia superior, una línea va hacia un trocánter y la otra hacia el trocánter mayor. Sería esto. Hacia superior, esta línea áspera se trifurca. Va hacia el trocánter mayor, bien lateral, y hacia el trocánter menor, bien medial. Y acá hay otra línea más. Se trifurca. Y hacia inferior, voy a correr la imagen, ahí. Esta línea se bifurca. Yendo, entonces me va a esta línea áspera que se bifurcó, me deja un espacio acá, que este es la cara poplitea. Y después, en su extremidad inferior del fémur, tenemos acá los cóndilos, que como vemos, acá son bastante redonditos, ¿no? Es lo que va a formar la articulación de la rodilla. Estos cóndilos, entre medio, yo voy a tener acá el espacio intercondilio, o fosa intercondilia.
Y después, acá, entre ambos cóndilos habíamos dicho que tenemos acá la fosa intercondilia. Y yendo hacia anterior, acá tenemos la tróclea, que es lo que va a articular con la rótula. Lo tenemos que marcar en este dibujo. Es este de acá. La tróclea del fémur. Vemos así. A ver ahí. Tróclea acá del húmero. Y vemos que tenemos hacia cada lado las crestas, una es más pronunciada que la otra. Estos cóndilos hacia arriba, donde finalizan, vamos a tener unas carillas, que es donde se van a insertar los gastrocnemios, los gemelos. Sería de acá, a ver ahí, encima de cada cóndilo, tenemos las carillas para que articulen los gastrocnemios. ¿Vemos cómo estos cóndilos, cómo sigue esto hacia posterior? Por eso que nosotros tenemos tanta flexión de rodilla. Después me faltó agregar que en la cabeza del húmero tenemos esta fosita, que es la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur, que acá está. Tenemos cabeza del fémur, esto de acá es la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur. Bueno, acá estamos en la articulación de la cabeza del fémur con el acetábulo. ¿Qué tipo de género era? Me habían dicho que era una diartrosis en artrosis. ¿Y qué ligamentos, qué estructuras van a, qué medios de unión voy a encontrar en la coxofemoral, la articulación de la cadera? Primero puedo nombrar la cápsula articular, ya sabiendo que es una diartrosis, cápsula articular. Y después puedo nombrar los ligamentos. Uno de ellos, acá tenemos el ligamento de la cabeza del fémur, que este está dentro de la articulación, ¿no? Yo acá tengo la cabeza del fémur, está dentro de la articulación. Después, voy a encontrar, voy a buscar otra imagen. Tenemos acá el ilio femoral. Ilio femoral que tiene dos haces. Uno es el haz descendente y el otro es el transverso. También los pueden encontrar como ilio petrocanterio, ilio petrocantinio. Pueden ponerlos así o pueden poner haz descendente y el haz transverso. También tenemos en la parte inferior de esta articulación el cubo femoral y el isquio femoral, que lo tenemos acá, isquio femoral. Son fáciles estos ligamentos, porque uno se pone a pensar, tenemos el coxal, que son la unión de tres huesos, isquio, isquión, pubis e ilion. Y estos ligamentos van desde esos huesos hacia el fémur. Por eso uno es isquio femoral, va del isquion al fémur, pubo femoral, del pubis al fémur, e ilio femoral. Y después agrego que está el ligamento de la cabeza del fémur, y ya tengo ahí los 4 ligamentos de esta articulación. Bueno. Vamos a describir la tibia.
La tibia se va a encontrar en la pierna, en la parte medial de la pierna. Tenemos algunos accidentes óseos que encontramos en su extremidad superior. Tenemos los cóndilos de la tibia, que son, antes se llamaba platillos tibiales, pero ahora se llama cóndilos. Tenemos acá cóndilo medial, cóndilo lateral, ¿no? Son un poquitito así ahuecados, donde va a apoyarse el cóndilo. ¿Qué más puedo encontrar en la extremidad proximal de la tibia que hayan notado ustedes? Tenemos acá la tuberosidad anterior de la tibia. Y hacia lateral, la carilla articular para articular con el peroné. Vamos a ir a otra vista. En esta vista superior, tenemos entre ambos cóndilos, entre el cóndilo medial y lateral, tenemos las espinas de la tibia. Acá vemos cómo articula con el peroné. Y después, en su diáfisis de la tibia, vemos que tenemos la línea del sóleo en su cara posterior. Y desde la tuberosidad de la tibia hacia inferior, tenemos el borde anterior de la tibia, que si nosotros palpamos, acá en la tibia, tenemos la tibia, y palpamos, vemos que es bien cortante, se dice. Cortante y filoso, ¿no? Es bien áspero. Y si vamos desde ahí hacia medial, vamos a palpar que es bastante liso. Es porque la cara medial de la tibia carece de inserción de músculo. Por eso es bien lisa. Sería esta cara medial de la tibia, ahí, carece de inserción de músculo. Bueno, y hacia inferior de la tibia vamos a encontrar este bulto que es el maliolo tibial o maliolo medial. Que si nosotros tocamos en la articulación del tobillo, ese bulto que encontramos es el maliolo medial. Y si palpamos del otro lado, encontramos el maliolo peroneo. Bueno, y ahora describimos el peroné. Tenemos la cabeza del peroné, que va a tener la carilla para articular con la tibia. Esta carilla a veces puede ser plana o puede ser convexa. Y hacia inferior vamos a encontrar el maliolo peroneo. A ver, ¿quién me podría decir de estos maliolos? ¿Cuál encuentran que está más hacia inferior? ¿El maliolo peroneo o el maliolo tibial? Si ustedes palpan por encima de la articulación del tobillo, estos maliolos, ¿cuál encuentran que está más descendido? Y el peroneo, ¿no era? El peroneo, ¿no? Como vemos acá en esta imagen, el peroné desciende más
que la tibia, por eso es que está más abajo el mañuelo. Bien. Bueno, acá muestra un poquito la rótula. Vamos a indicar los medios de unión de la articulación de la rodilla. Nosotros, ¿qué huesos conforman la articulación de la rodilla? Primero. ¿Por qué hueso está conformada? Y entre el fémur y la rótula, ¿no será? Fémur, Tenemos, por un El, lado, fe- el fémur, la tibia y la rótula. perfecto. Entonces, por un lado tenemos la articulación de la rótula con el fémur, que sería acá, la tróclea del fémur con la rótula, y por otro lado tenemos, voy a buscar en este hueso. Por un lado, acá, en esta parte de acá, se va a alojar la rótula. Ahí vamos a tener una articulación entre estos dos huesos. Y después los cóndilos van a articular con la tibia. ¿Qué tipo de género es entre la rótula y el fémur? Entre la rótula y la tróclea del fémur. Diartrosis troclear. Diartrosis troclear. Vamos a buscar otra imagen. Acá. A ver. Vemos cómo articula la rótula con el fémur. Acá está en una extensión y acá está en una flexión. Entonces la rótula, por este canalcito por acá, solamente le va a permitir que suba, ascienda y descienda. Y no va a permitir movimientos de lateralidad, porque está encajada acá, en este canal. Entonces es una diartrosis troclear. Y después acá vemos cómo articulan los cóndilos con los cóndilos de la tibia. Sería esta de abajo, ¿no? ¿Qué sería entonces esa? Los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia. ¿Qué tipo de género es? Diartrodia. Diartrosis, bien, porque mira todo el movimiento que posee. Estábamos en una extensión y pasamos a una flexión. Un montón de movimiento, bien. Diartrosis. ¿Y qué género es? Artrodia. Posee unos cóndilos. Entonces, Condilia, disculpa. condilia, perfecto. Condilia. Bien. Bueno, ahora vamos a indicar los medios de unión que conforman esta articulación. Tenemos desde el borde inferior de la rótula, tenemos hacia la tuberosidad anterior de la tibia el ligamento rotuliano. O también lo pueden encontrar como tendón rotuliano. Después, hacia cada lado, tenemos los ligamentos colaterales. Es como que salen de acá. De acá y de acá. Esos ligamentos. Tenemos ligamento colateral tibial y ligamento colateral peroneo. Acá. Ligamento colateral peroneo o fibular, ligamento colateral tibial. Este va a ser el interno, también colateral medial y colateral lateral. Después vamos a tener, como medio unión, vamos a ir a otra imagen, los ligamentos cruzados, que son ligamentos intraarticulares. Tenemos el ligamento cruzado póstero interno
y ligamento cruzado antero-externo. También como medio de unión tenemos, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan que tenemos? Otros medios de unión. La cápsula articular. Sí, muy bien, la cápsula articular. Y también tenemos los meniscos, que están acá, que van a hacer que, los meniscos es como, yo tengo, esta sería, mi mano sería la tibia, ¿no? Y yo vengo con los cóndilos del fémur y aplasto a los cóndilos de la tibia, entonces yo pongo acá una plastilina, ¿no? Yo aplasto y todo eso que sobresale a los costados van a ser los meniscos, que va a hacer que esta articulación sea más congruente entre sí. Va a llenar los espacios vacíos, sería el menisco. Que después van a ver que estos meniscos, uno va a tener, a ver, acá, estos meniscos tienen uno forma de C y el otro forma de O. Es porque estos cóndilos del fémur vemos que tienen forma diferente, ¿no? Uno es más alargado, uno desciende más y el otro es más redondeado. Entonces, por eso es que los meniscos tienen diferentes formas. Bueno, si tendríamos que nombrar nuevamente todos los ligamentos que conforman la articulación de la rodilla. ¿Alguien me los puede nombrar? Todos los medios de unión que posee. Así ya pasamos a la siguiente articulación. A ver qué me lo puede nombrar. Llega la cápsula articular, Bien. el ligamento antero-externo. Sí, los ligamentos Sí. cruzados. Lo cruzado. Ligamento cruzado antero. Y ahí externo tenemos. y Ligamento rotuliano. ¿Sí? Entonces, volvamos a los ligamentos cruzados. Uno se llama anteroexterno y el otro póstero-interno. Posterior. Ligamentos cruzados, uno es el anteroexterno, otro póstero-interno. Después, me nombraron tendón rotuliano o ligamento rotuliano, que acá lo vemos, que va desde el borde inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué más tenemos? Ligamento colateral del peroneo. ¿Sí? El tendón del cuádriceps. Ese lo puedes tener como medio unión, pero Rubier no lo nombra como que conforma como medio unión de esta articulación. ¿Qué más? los meniscos. Los meniscos. ¿No habían dicho algo de cruzado interno? Sí, recién lo nombramos. Ajá. Entonces tenemos, a ver, bueno, entonces teníamos el colateral medial, que era el colateral tibial, el colateral lateral, que es el colateral peroneo, los ligamentos cruzados, que se dividían en anteroexterno y posterointerno, el tendón rotuliano, y listo. Después ustedes pueden llegar a encontrar
el ligamento popliteo arqueado. Eso si quieren lo pueden agregar, si no, Rubier no los nombra como medios de unión. Pero son ligamentos que van a estar reforzando la parte posterior de la cápsula. Después tenemos como la articulación del peroné con la tibia. ¿Qué tipo y género es esta articulación? Yo flexiono acá la rodilla y toco hacia lateral, vamos a tocar un bulto así redondito, esa es la cabeza del peroné, ¿no? Estoy tocando la lateral y un poquito posterior, cabeza del peroné. Tipo y género. Diartrosis artrodia. Perfecto, diartrosis artrodia. Lo que va a realizar esto, en realidad esta articulación tiene escasos movimientos, solamente permite que el peroné ascienda un poquitito y descienda, abra un poquito. Pero es escaso. Después, como ya sabemos que es una diartrosis artrodia, va por ser cápsula articular, como medio de unión, y va por ser un ligamento anterior y otro posterior, que se llaman ligamento de la cabeza del peroné anterior y ligamento de la cabeza del peroné posterior. Bien. Y ahora vamos a ir a la articulación distal del peroné y la tibia. ¿Qué género es? Tipo y género. Yo tenía diartrosis sin desmosis. Es una, no es diartrosis, es una sindesmosis, ¿No? como vos dijiste. Ah, Porque listo. si fuera diartrosis ya tendría cápsula articular y no tiene. Es una sindesmosis. Fibrosa sindesmosis podés poner. Esta articulación lo que va a permitir es que el peroné y la tibia tengan movimientos así un poquito de apertura, se separen un poquitito. Y va a poseer un ligamento anterior, que es el ligamento tibio-peroneo anterior, y otro posterior, tibio-peroneo posterior. Ahora buscamos otra imagen, no lo podamos ver. Acá estamos viendo cómo articulan. Bueno, no. Vamos a ir a la articulación, vamos a ir a ver otra imagen, a buscar, no. Vamos a ir entonces a la articulación del tobillo, que está conformada por la tibia y el peroné y el astrágalo, ¿no? ¿Qué tipo y género es? Yo tengo que imaginarme que tengo el peroné del lado lateral, la tibia del lado medial, y forman esto, como un canal, donde ahí se va a alojar el astrágalo. Y entonces va a permitir hacer solamente movimientos de flexión y extensión. Entonces, no va a poder hacer movimientos de lateralidad. Flexión y extensión solamente. Por eso que si yo en el pie tengo el movimiento propio de la articulación del tobillo, es flexión y extensión. Después van a ver que con los huesos del tarso puedo hacer más movimiento. Bueno, ¿qué tipo de género es? Una diartrosis y puede ser encaje recíproco. Es una troclear. Troclear, Para que sea encaje recíproco, yo tendría que haber nombrado más movimientos, ¿no? Y yo nombré que solamente hace flexión-extensión.
Entonces ahí ya no, y bueno, tiene una tróclea también, ¿no? Acá tenemos la tróclea del astrágalo. Vamos a otro dibujo. Bueno, vamos a nombrar los medios de unión que posee esta articulación del tobillo. Va a poseer ligamentos colaterales. Y tenemos, ambos van a salir estos ligamentos colaterales de los maliolos. Del maliolo tibial y del maliolo peroneo. Y acá vemos que el ligamento colateral medial, también la capa superficial, se llama deltoideo. Tenemos el ligamento deltoideo que va desde el borde inferior del maliolo tibial y va a ir en forma así de abanico, sus fibras, hacia el escafoides, hacia el astrágalo y hacia el ligamento acá, hacia el ligamento calcáneo navicular plantar. Acá tenemos el ligamento. Y después tenemos otro ligamento, que es el profundo, que es este de acá, que va desde el borde inferior del maliolo tibial hasta la parte posterior del astrágalo. A ver, vamos a ver otra imagen. Y acá vemos el ligamento colateral lateral, que va también en 3 fascículos, ¿no? Va hacia uno anterior y otro posterior, que bueno, acá no se ve. Uno es el astrágalo peroneo anterior, este de acá, astrágalo peroneo posterior, y este es el calcáneo peroneo. Dejo de compartir un segundo. Yo acá tengo, esto sería una vista medial del pie. Esto sería la tibia, este amarillo astrágalo, que es el que va a estar articulando con el astrágalo, con la tibia y el peroné. Hacia abajo voy a tener el calcáneo, que es el hueso que va a conformar el talón del pie. Y estos dos huesos, como vemos, son posteriores, van a conformar la primera fila del tarso. Y después voy a tener la segunda fila. Bueno, en este caso, yo en esta vista puedo ver al escafoides o navicular, y después puedo ver acá la primera cuña, metatarso y falange. Agus, discúlpame. Sí. No sé si yo no te veo, los chicos la ven a Agustina, a la profe. Pues yo Yo no sí. te veo. No sé. ¿Se ve? Listo, entonces es mi cámara, no, listo, no dije nada. Bueno. Entonces, vemos como este ligamento que yo decía que se divide en 3 fases, tenemos desde el maliolo tibial, va hacia el escafoides y hacia el calcáneo. Y el as posterior va hacia el astrágalo. Estos dos fascículos es el ligamento deltoideo. Y después yo tengo acá, sería una vista lateral. Yo tengo acá el peroné, acá el maliolo peroneo, tengo acá el calcáneo,
Y acá vemos cómo está en amarillo también el astrágalo, que vemos cómo lo cubre más. Lleva, como el peroné llega más abajo, cubre más al astrágalo. Bueno, acá hacia anterior voy a tener el escafoides, las tres cuñas, los metatarsianos, y bueno, acá ya las falanges. Y tenemos este ligamento que se divide en tres haces, dijimos. Uno anterior, astrágalo, por eso va desde el astrágalo hacia el peroné. Astrágalo, peroneo anterior. Astrágalo, peroneo posterior. Y calcáneo, peroneo. Ven que tiene el nombre de los huesos donde se insertan. Sigo compartiendo. Bien. Vamos a ir a nombrar los huesos del tarso. Que en la mano, ¿cuántos huesos del tarso conforman? En la mano, ¿cuántos huesos del carpo tenía yo? ¿Cuántos huesos conformaban el carpo en la mano? ¿Mm? En la mano 8. 8. Bueno, en el pie son 7. Y también van a estar divididos en una fila anterior y una fila posterior. Y ahí lo dividimos. Tenemos, en la fila posterior, como recién mostré, tenemos el calcáneo y el astrágalo. Y después, en la fila posterior, tenemos el escafoides o navicular, las tres cuñas, medial, intermedia y lateral, y el cuboide. Ustedes acá en el cuadro tienen que completar el tipo y el género de estas articulaciones. Vemos que entre el calcáneo y el cuboides, vemos la superficie que articula. ¿Qué tipo y género es? Vemos así. Diartrosis, encaje recíproco, tenía yo. Perfecto, ¿no? Entre el calcáneo y el cuboides, diartrosis, encaje recíproco. Después vemos cómo articula el astrágalo con el escafoides o navicular. Y vemos que esta superficie es bien redondeada, como una esfera. Y el otro es una cavidad que lo alberga. ¿Qué tipo y género es? Diartrosis en artrosis. Diartrosis en artrosis. Después, entre el calcáneo y el astrágalo, bueno, sería la parte inferior del astrágalo, es una trocoide. Ah, Y después, ya todas las demás, entre las cuñas entre sí, entre la cuña y el cuboide, entre las cuñas y el escafoides, entre los metatarsianos con la segunda fila en la cara distal de las cuñas y el cuboide, son todas artrodias. Y las demás, acá vemos la extremidad distal de los metatarsianos, es igual que en la mano, es una condilla. Por eso si probamos en los dedos del pie, vamos a ver que igual que en la mano, van a poseer entre el metatarsiano y la primera falange, es una condilla, va a ser flexión, extensión, aducción, abducción, y las falanges entre sí, igual que en la mano, es una troclear. Algo así. Bien. Y vamos a ir ustedes en la guía, al final de esta clase, tienen que completar un poquito de circulatorio acá. Vamos a ir a este dibujo. Tenemos, ahí no estoy compartiendo, ¿no? Ahí está. Entonces, nos acordamos que teníamos la aorta, su porción descendente, torácica descendente,
después pasaba el diafragma y se hacía aorta abdominal, y después, ¿cómo era el recorrido? ¿Qué pasaba? Cambiaba de nombre, se dividía la aorta, ¿no? Venía acá la aorta descendiendo, se divide en dos, en las arterias ilíacas, izquierda y derecha. Y después esas ilíacas se dividían en una interna y otra externa, ¿no? Cada una. La interna a nosotros no nos interesa, va a dar irrigación a los órganos de la pelvis. La externa era la que después cambiaba de nombre y se llamaba arteria femoral, que es esta de acá. Arteria femoral. Esta arteria femoral vemos que va por la parte medial del muslo, y cuando pasa el agujero del tercer aductor, va hacia posterior y cambia de nombre y se llama arteria femoral. Vamos a ir a otro dibujo. Así ven los nombres. Ahí está. Bueno, parece que me pasé. Acá tenemos. Bueno, vemos acá esta es la parte posterior de la rodilla. Esta es la arteria poplitea. Acá muestra algunas variaciones que pueden suceder. Bueno, lo muestro con esto porque no me encuentro. Entonces tenemos arteria femoral, pasa por el agujero del tercer aductor, arteria poplitea. Y vemos que acá la arteria poplitea se subdivide y tenemos hacia este lado la arteria tibial anterior, que se va hacia anterior, que acá aparece, tibial anterior. Y después acá tenemos la tibial posterior, que va a dar una rama a la arteria peronea. Esta continúa siendo tibial posterior y arteria peronea. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Lo acerco un poquito más. Vemos poplitea, como muestra acá. Bien. Poplitea. Después se subdivide en tibial posterior y fibular o peronea. Continúan descendiendo y van a ir hacia la planta del pie. Y tenemos que la tibial anterior, que recién habíamos mostrado, tibial anterior, se va a dividir y va a formar el arco, la arteria arqueada, con la arteria dorsal del pie y la arteria tarsal lateral. Sucede como muy similar a la mano, ¿no? Y en la planta del pie, voy a borrar esto. Planta del pie, venía la tibial posterior y que se subdivide en plantar lateral y plantar medial. Ahí nos queda. Bueno. Eso es lo que ustedes tienen que completar acá. Ahí. Acá. En este dibujito, las flechitas, es lo que ustedes tienen que saber. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta.